Buenos días por la morning. Miren, gracias Gilberto por esa oración. Es importante que el Espíritu sea el que nos dirija siempre, ¿no? Miren, estamos en el capítulo 10 de Números. Em, Fíjense la, la secuencia de la historia que está pasando aquí en Números, ¿no? Vamos a ver un momentico del capítulo uno. El capítulo uno dice, a ver si lo consigo primero. Capítulo uno, versículo uno. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en la tienda de reunión el día primero del mes segundo en el segundo año. ¿Ok? Capítulo 10, versículo 11. El día 20, ya no es el día uno, es el día 20, pero es el mismo segundo mes del segundo año. Entonces, no ha pasado mucho tiempo, unos 20 días, 19 días. Y otra cosa que tiene números es que en el del capítulo 7 hasta el 10:10, eso no es cronológico, eso es una historia que pasó antes del primero, del mes 2. Entonces no nos metimos mucho con eso, ni tampoco nos vamos a meter, pero quería que se dieran cuenta que los escritores bíblicos algunas veces no tienen la secuencia que nosotros nos imaginamos, que pensamos que debe ser así. Eh, y, eh, y también dicen ellos algunas cosas bien importantes. Ahorita no me acuerdo en números puntualmente, pero por ejemplo dicen algo que iba a pasar en el futuro, algunas veces bastante tiempo, pero ellos aclaran como si, como si estuviera en ese tiempo. Por ejemplo, en los libros de historia se hablan de las tribus de Judá y de Israel cuando todavía no se habían dividido en la historia. Entonces es como que hacen un salto adelante porque están adelante, pero quieren meter la aclaración, quieren insertar la aclaración en la historia, en el tiempo real cuando estaba pasando. Entonces, es bien interesante porque ahí muestra también que no fue escrito necesariamente en el mismo momento en que estaba pasando la historia. Entonces, estos libros, como números, como toda la ley, Pentateuco, sí habían escritos, sí hay tradición oral, pero se recopilan y se organizan, se arreglan, se editan después más tarde, con la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, estamos aquí en el capítulo 9 porque también hay un salto aquí en el 10 que vamos a ver ahorita, que es interesante. Pero en el 9 desde el versículo 15 hacia abajo, vemos la nube sobre el santuario. Entonces, acuérdense que la nube simboliza ahí la presencia de Dios mismo. Cuando la luz se cuando la nube se levanta y se mueve, entonces el pueblo se levanta y se va. Van detrás de la nube. La nube es el líder, Dios es el guía, Dios es el que decide. ¿Ok? Pero entonces, desde esta temprana historia de su pueblo, hay una relación, una colaboración entre Dios y la gente también. En este caso, entonces, en el capítulo 10 son los hijos de Aarón, que son los que tienen las trompetas. Entonces, con las trompetas se indican movimientos e inclusive la marcha también.
Entonces es como que Dios dejando que el pueblo también haga, colabore con él en cuanto al mismo liderazgo, en cuanto a la obra que él está haciendo, ¿no? La llevada de las tribus de Israel a la tierra prometida. Eso no es nuevo para nosotros, porque Pablo dice allá en Corintios que nosotros somos también colaboradores de Dios. Nosotros somos sus embajadores, nosotros somos los que llevamos el mensaje. Ni siquiera los ángeles, por ejemplo, tienen ese privilegio de predicar el evangelio. Eso lo hacemos nosotros. Y eso lo hacemos nosotros porque Dios nos da esa facultad. Entonces, si trabajamos, no es que es 50 de 50 ni mucho menos. Nosotros es Dios quien hace la obra, pero de alguna manera nos deja participar y entonces es como si nosotros tocáramos la trompeta. El que toca la trompeta solamente está soplando ahí, pero para Dios está haciendo la obra que Él le dijo que hiciera, pues. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros no nos llevamos la gloria, no es para nosotros, no es de nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos de justicia, así como fueron los hijos de Aarón en este tiempo. Entonces, por ejemplo, dice el versículo 2. Estamos en números 10, ¿verdad? El uno va a leer el contexto entonces aquí. Dice, el Señor dijo a Moisés, hazte dos trompetas de plata trabajada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Entonces, esas son las dos indicaciones, las dos funciones, por decir, de las trompetas, de los trompetistas, ¿verdad? Para reunir al pueblo y para ponerse en marcha. Entonces, variaba, como lo explica después, como ya leyeron, según Johan, el, los cuántos toques, el tono, inclusive la, la melodía, indicaban cosas diferentes. Y la gente tenía que saber, los sacerdotes tenían que saber. Entonces, por ejemplo, dice en el versículo 3: cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo en la entrada de la tienda de reunión. Entonces, son dos trompetas tocando. Eso indica una cosa. Versículo 4: cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de la tribu de Israel. Entonces ya no hay el sonido estéreo, ¿verdad? De las dos trompetas, sino es una sola. Entonces, eso es para los líderes. Entonces ellos y hombre ya. Al primer toque de avance se pondrán en marcha las tribus que acampan al este y al segundo toque las que acampan al sur. Entonces, esta es la señal de la partida. Ahí es cuando nos levantamos. No es para que vengan a reunirse aquí, sino es para que hagan sus maletas que nos vamos moviendo. Entonces, no era solamente que la nube se levantaba y se movía, sino en ese momento, cuando la nube está indicando que ya nos vamos a otra parte, también complementariamente se avisa tocando las trompetas. ¿Ok? Las trompetas la tocarán los hijos de Aarón, y esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Entonces, el, en el 9 ya da otra, como otra cláusula aquí, cuando ya estén en su propia tierra. Esto que está pasando del 1 al 8 es mientras que están en el desierto, mientras que están de camino. Cuando ya estén allá y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas harán señal de combate. Entonces es diferente, por ejemplo, que inclusive para nosotros ahorita. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Ese es como que, bueno, pila todo el mundo. En cambio, si la otra es así como tu, tu. Entonces ahí ya la gente se pone triste, llora, pues. Entonces, dependiendo del tono
se, se mueve la gente. ¿Ok? Entonces, las trompetas se mencionan solamente una vez más en números, en el 31:6, que es cuando ellos van a pelear con los madianitas. Entonces, me imagino yo que ese era el tono, pueden tener otro tono, pero tururú, a despertarse todo el mundo. Perdón, son diferentes tonos, ¿no? Pero el de guerra se menciona ahí. Pero después en la Biblia, me imagino que se acuerdan ya, ¿verdad? De otras trompetas que suenan en otras partes. Sobre todo en la literatura apocalíptica se nota mucho el uso de las trompetas. Entonces tenemos Zacarías 9:14, en Mateo 24:31. También esto ya es la venida del Señor. Pablo dice allá en 1 Corintios 15, las trompetas, pero es la final trompeta. Entonces eso ya es apocalíptico, ya es lo último, ¿verdad? Y en Apocalipsis 8:9 también hay 7 ángeles. Esto es muy simbólico, acuérdense, el número 7 es de perfección, de plenitud, de completo, ¿verdad? Hay 7 ángeles, 7 trompetas, 7 juicios contra los enemigos de Dios. Entonces, en el desierto, las trompetas también son como un prototipo así, es como una señal de lo que va a venir después de la reunión de la comunidad en el templo en Jerusalén. Entonces también ya después, cuando Salomón hace el templo, cuando el templo está en Jerusalén, también el llamado para venir a alabar también era con trompeta, ¿no? Entonces quizás eso es la parte cuando venga Jesús con sus ángeles y se tocará la trompeta, ¿verdad? Entonces eso es para llamarnos a nosotros, que se mueva su pueblo, vamos al encuentro, vamos con Él, lo vamos a adorar eternamente, vamos al templo mismo. Ese es el propio templo también, donde va a estar. Entonces esa era más o menos la función ahí de la trompeta y lo que iban a hacer las trompetas después. En el versículo 11, entonces tenemos este switch bien claro aquí, bien importante. Lo que leímos ahorita entonces también. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario donde están las tablas del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Entonces, esta es la primera vez que levantan el campamento. Aquí es cuando empieza la acción. Aquí empieza en realidad ese caminar, pues. Eso debió haber durado muy poquito tiempo, desde ahí hasta Sinaí, pero también hasta la tierra prometida. Entonces, eh, era que en Sinaí es donde estaban. Desde Sinaí hasta Parán, no sé cuánto tiempo había, hubiera buscado eso también, pero no lo busqué, ni la distancia, pero ellos empiezan ahí la marcha, es hacia el fin que tienen allá, que es la tierra prometida. ¿Ok? Y el versículo 14 hacia abajo. Entonces habla de que los primeros en partir por los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Entonces ellos hacen lo que Dios les había dicho antes. En realidad sí cumplen. En este tiempo ellos, ¿acuerdan que hablamos ayer también de eso un poquito? eh, Ellos hacían lo que el Señor les mandaba y cuando se enteraban decían, sí, vamos a hacerlo y, bueno, y lo hacían. Entonces ellos se organizan, se arreglan según las indicaciones que Dios le dio a Moisés y que Moisés le dio entonces ahí al pueblo. ¿Ok? Por ejemplo, dice el versículo 18 también, le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén,
los comandaba Elisur. Entonces, asunto es que si había un orden, si había... esto refleja una formación también militar, inclusive, ¿no? No era, ¡epa, nos vamos, agarra! Y los zapatos, muchachos. Así cuando uno sale con los niños que están pequeños, que se les queda todo. Entonces, ¿y tú dónde está la gorra tuya? Ay, que se me queda, ay, anda a buscarla, vamos a llegar tarde. No, eso no era nada de eso. Eso era todo el mundo se levanta tranquilito, levanta su carpa, hace sus maletas y vámonos en fila, ordenados por clanes, por tribu, nación. Y se mueve ese gentío como una masa, me imagino cómo se vería eso ahí en ese desierto, ese montón de gente caminando hacia allá, porque Dios dijo. Y los levitas también que llevan el arca, los que llevan la tienda. Esta es primera vez que desarman todo eso. Después que con tantos detalles y con tanta cosa, con tanto cuidado, entonces lo desarman, lo envuelven, lo cuidan y se lo llevan al hombro. Las cosas santas las llevaban a hombro. Los hombres mismos, podemos decir otra vez, otra figura de la combinación entre Dios y lo divino, ¿no? Y después aquí del versículo 29 hacia abajo, nos encontramos a este Obab, hijo de Reuel, que era su suegro. Entonces le dice a Moisés, estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros. Seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. Esta no es la primera vez que hay extranjeros en el pueblo de Israel. Acuérdense que cuando ellos salen de Egipto, hubo también muchos egipcios que se unieron a ellos. Ellos dejaron su tierra y su gente allá y se vinieron también con los hebreos cuando salieron. Entonces, este hombre le dice, no, no iré, respondió Boab. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Entonces, esto se podría tomar como, oye, pero tenemos a Dios que es la nube, tenemos a los hijos de Aarón que tocan las trompetas. ¿Por qué vamos a estar trayendo otro guía? Entonces, al principio suena así como que, oye, Moisés está confiando más en la gente y aparte de eso, un extranjero. Entonces, a la final no parece que es así. El que escribe aquí números 10 no dice que Joab se vino con ellos. Lo deja así como la cosa muy ambigua. Dice el versículo 32, si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Y el otro versículo dice, los israelitas partieron de la montaña. Entonces, no dice que dijo que sí, tampoco dice que dijo que no. Pero en jueces, a los que están anotando, allá en jueces 1:16 y 4:11 se mencionan unos descendientes de Boaz. Perdón. Entonces, aunque no dice aquí, parece que sí, pues. Entonces es interesante que Dios, que la Biblia, que Moisés, eh, aprueban, aprueban esto. Un extranjero eh, que pueda colaborar con lo que estamos haciendo. El asunto era llegar a Canaán, a la tierra prometida ya. Y tú nos puedes ayudar porque tú conoces el terreno. Tú sabes para dónde ir, qué es mejor, quizás más tranquilo. Entonces, eh, no tenemos que desechar a la gente que todavía, podríamos decir, no es de nosotros, sino que por los talentos que tienen también se beneficia el reino. Entonces, cada vez que viene alguien a la iglesia, trae talentos, te trae cosas que hace y algún don que tiene. Y eso es lo que hace que se use en beneficio.
de la iglesia y del plan que tenemos entonces, ¿no? Entonces dice el 33: los israelitas partieron de la montaña del Señor, que es Sinaí, ¿no? Y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, entonces, claro, ellos caminan en el día un pedazo y levantan sus carpas, duermen ahí tranquilos. Ahí está la nube también. La nube entonces no solamente guía, pero también protege. Eh, Imagino que la nube en la noche les daría más calorcito abajo también, porque el calor se mantiene, ¿no? Cuando hay nubes se mantiene abajo. Eh, pero entonces es la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Eso protege del sol también, el desierto. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Entonces, esas son maneras de depender, de buscar, de pedir la presencia, la protección del Señor también, que es lo que hacía él. Y entonces podemos decir también, oye, qué importante es que cuando nos levantamos, lo primero que está en nuestra mente, en nuestro corazón, es hablar con Dios, agradecer. Cuando vamos a salir, se lo encomendamos a Dios. Cuando te vas a acostar en la noche, gracias, Señor. Dame esta noche de descanso, cuídame. Entonces, todo el tiempo es la entrada, la salida. Ese vocabulario se menciona mucho, no solamente en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo también. Oramos a Dios constantemente, dependemos de su liderazgo, de su gracia, de su guía, pero entonces tenemos gente también que ayuda, que toca las trompetas y atendemos la trompeta. No, yo le hago caso a Dios, yo no voy a estar haciendo lo que éste diga. Bueno, no es, no, no. Es la colaboración, el trabajo que hacemos con Dios y, y entre nosotros en el pueblo, pues. Entonces, bien, bien bonito, bien interesante de este libro completo, pero estos capítulos que leímos entonces ayer y hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias que nos deja ver, imaginarnos cómo sería, cómo fue el estar allá, qué hubiéramos hecho nosotros, cómo hubiéramos respondido a los eventos del desierto. Te pedimos que nos ayudes a nosotros a aprender de estas cosas. Ayúdanos a imitar lo bueno, ayúdanos a desechar lo malo. Esperamos que tu palabra nos toque el corazón, nos cambie, nos dé la sabiduría que necesitamos, la instrucción que necesitamos para estar cerca de ti, Señor. Te amamos mucho, Padre, te pedimos perdón y esperamos que te agrades con lo que ves en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pedimos la bendición y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Dios los bendiga.